Es un placer para mí recibiros y quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo muy fraternal a los compañeros y compañeras de Colmenar Viejo, deseándoles que se cumplan todos sus sueños y que sea un futuro abierto para todos. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás de salud? Pues bien, bien. Para 96 años que tengo ya, pues no estoy mal, ¿no? Y bueno, empezamos con la entrevista en sí. ¿Por qué elegiste el seudónimo de Marcos Sana? Bueno, en primer lugar porque en la cárcel tenía que sacar mis escritos clandestinamente y con miedo a que no los podía firmar porque podían cogerlos, a pesar de que buscábamos caminos un poco misteriosos para sacar las cosas, ¿no? Pero claro, podían cogerlo, ¿no? Y entonces pues tenía que hacerlo con un seudónimo. Y dije, bueno, pues me acordé de mi padre y de mi madre, digo, pues nada mejor que ellos para recordarles siempre, ¿no? Y aquello que fue simplemente, o podía haber puesto cualquier otro nombre, ¿no? Pero puse el de mi padre y de mi madre, pues luego después me ha acompañado siempre. Yo soy más conocido por Marcos Sana que por Fernando. Nadie en mi casa me llama Fernando Lea, y yo estoy muy orgulloso de ir con mis padres, que lo dieron todos por mí, que fueron víctimas inocentes de una guerra civil y sus consecuencias, y para mí es siempre muy fraternal el recordarles, ¿no? ¿Qué ha significado para ti la poesía? ¿Qué ha significado para ti la poesía? Bueno, la poesía, aparte de que siempre me ha gustado el ritmo y la creación, pero para mí era un modo de expresar en la cárcel, desde la cárcel, expresar mis sentimientos, las ideas con mis compañeros, la situación que vivíamos, ¿no? Y yo recuerdo que en una puerta de mi celda yo había puesto, a ver si me acuerdo que vea eso, jamás sorda mi alma, jamás ciega mi vida en una torre sin ventanas, solo con mi dolor y mi condena, sin ver que nuestros gritos arden bosques, sin escuchar que el fuego nos contesta y nos llaman 100 pueblos que nos buscan con sus lámparas rojas avanzando de las 5 partes de la tierra. Y para eso usé yo la poesía, ¿no? Para llamar a las puertas del mundo pidiendo solidaridad con nosotros y con los compañeros que estaban y compañeras que estaban presos en aquella época terrible de la dictadura. ¿Qué vínculos ves tú que hay entre la cultura y la lucha por un mundo más justo? Inevitable, porque la cultura llevará implícito pues un poco también las condiciones de vida en que nuestra sociedad se desarrolla. Y claro, nosotros luchamos por un mundo más justo, más humano, y yo creo que en este sentido pues la poesía juega también ese papel, ¿no? Ese papel de llegar con ritmo, ¿no? Pero sin ritmo, porque la poesía no hace falta tampoco que lleve ritmo si no quiere. Y que todos comprendieran y se incorporasen a esta lucha por romper esta noche que estamos viviendo en España con la dictadura y llegar al futuro, a un futuro. Y recuerdo que justamente el 16 de febrero, que tenía 16 años, ingresé en la Juventud Socialista y participé, pues eso fue en febrero, y en abril participé ya en la unificación de los jóvenes socialistas unificados, de los jóvenes comunistas y socialistas, que dio pie a la JSU, a la Juventud Socialista Unificada, donde luché mucho tiempo, ¿no? Hasta que ya mayor, luego, claro, en el partido y todo, ¿no? Pero mi adolescencia fue esa, mi primera juventud. Me fui con el batallón Libertad, que se formó en Alcalá de Henares y que lo mandaba el comandante Cámara, un militar profesional, pero que sin embargo era de izquierdas, y el que mandaba ese batallón, nos fuimos con ese batallón a Pequerinos, a cerrar por allí el paso de los fascistas que querían tomar Madrid. La primera vez que me detuvieron. ¿Cómo fue y se recuerda los cargos que Bueno, pues me detuvieron en Alicante, es decir, yo al terminar la guerra, entre que los que tuviéramos responsabilidad de los mandos políticos y el comisario, era precisamente el comisario más joven del Ejército de la República, por eso es más conocido, porque había salido mucho en la prensa y eso, ¿no? Pues que nos concentramos en Alicante, que iban a llegar barcos franceses y ingleses a por nosotros. Y yo fui también allí, nos encontramos ahí 20 o 25 mil personas, o más, una cantidad parecida, esperando unos barcos que no llegaban. Y recuerdo que una vez allí todos estábamos mirando en lontananza a ver si aparecía, y una vez aparecieron 2 barcos por allí. Seguida empezamos a disparar tiros al aire, porque todos los que estábamos ahí teníamos armas cortas, ¿no? Y cuando se acercaron los barcos resultó que era el Neptuno y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero que eran barcos de la escuadra franquista. Y entonces tomaron el mar, la salida al mar, lo tomaron los barcos aquellos,
y al mismo tiempo llegó por tierra la división Littorio, una división italiana de la que estaba, pues sabes que aquí los italianos no eran simplemente como los brigadistas internacionales que venían a vivir a nuestro lado, ¿no? Que era gente que venía con las manos vacías y tal. Los italianos mandaron ejércitos aquí, y entre ellos estaba la división Littorio, ¿no? Y entonces la división Littorio, repito, me detuvo cuando allí en Alicante, y ya pues mira, ya todo fue seguido, ¿no? De allí luego me pasaron ya a la cárcel de Porlier y ya pues pasé 23 años encarcelado, ¿no? Y 2 veces condenado a muerte en ese periodo. 2 penas de muerte. ¿Y por Sí. qué? ¿Cuál era la Una causa por oficial? la pena de muerte por mis actividades durante la Guerra Civil, y que había sido, ya te digo, un comisario muy conocido porque era muy joven, pero era el más joven del comisariado, y luego después por la cárcel también, porque en la cárcel yo seguí allí con actividades y me hicieron un expediente incluso en la propia cárcel, ¿no? Porque allí yo no, en la cárcel yo seguí luchando, ¿no? Y organizando a la gente y ya, ¿no? Y entonces por eso me condenaron, tuve la segunda pena de muerte por eso, por las actividades durante la cárcel, ¿no? ¿Y qué recuerdas de tu vida en la cárcel? ¿Cómo la recuerdas? Vida en la cárcel. Pues bueno, es una vida, son 23 años. No, pues cómo te diría yo, que la convertimos en una universidad. Que convertimos la cárcel en una universidad, porque allí estábamos organizados, primero organizados para sobrevivir al hambre, y otras cosas estábamos organizados en comunas. Es decir, que allí un preso, si recibía su paquete, no se lo comía solo, sino que organizábamos comunas de 5 o 6 personas y se medían las cosas. A lo mejor había allí 3 presos que recibían comida porque su familia podía hacerlo, y otros que no recibían nada. Entonces así equivalábamos y teníamos un sistema de comunas para repartir el pan y el hambre allí en la cárcel, y no comer solamente el que recibía, tenía la fortuna de tener una familia con posibilidades, ¿no? Y fue mi primera escuela también la cárcel de la fraternidad que había ante nosotros, no solo para el hambre, sino también para para hacer frente al terror que suponía estar ahí condenado a muerto, en una época en que todos los sábados, todos los días menos los sábados, pues fusilaban a gente. Y yo todos los días menos los sábados, porque la hipocresía religiosa les llevaba a que los que sacaban, lo sacaban por la noche y lo fusilaban por la mañana. Entonces los que sacaran por el sábado había que fusilarlos por la mañana, el domingo, y eso no, los curas y eso no lo hacían así. Por eso los sábados no se sacaban a nadie, pero el resto de días de la semana, todos los días yo he visto lo que llamamos la casa, la saca, ¿no? La pepa. Entonces la pepa la llamamos nosotros a la pena de muerte, hasta tal punto que, como teníamos humor a pesar de la situación, y es la pepa una gachín que está de moda en Madrid y que tiene predilección por los rojillos. Cuando viene esta mujer a la cárcel de Porlier y al más bravo se le arruga el solomillo. Pepa, Pepa, ¿dónde vas con tantísimo tío? O sea, había humor, ¿no? Porque para todo, ¿no? Era una manera también de hacer frente a la dificultad y al terror en que querían envolverte, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo eso no es caerse, es levantarse, ¿no? Y siempre pues se encontraba uno fuerza, por la fuerza de las ideas, porque hay una mística también revolucionaria, no solo la mística católica, hay una mística revolucionaria también que te lleva a sobreponerte a las situaciones difíciles y tal, ¿no? Yo me acordaré siempre que una vez estando en una celda de la Dirección General de Seguridad, pues está hecho polvo porque me hablaban de tortura y tal, pues vi que por la rejilla de la puerta, que eran unas puertas de hierro y con una reja pequeñita arriba, ¿no? Pues vi que una mano me tiraba un papel. Me acerqué a rastra como pude y lo cogí, y era un retrato de Lenin arrancado de un libro, así se veía que estaba arrancado así rápidamente, ¿no? Porque la parte estaba ya. Y yo cuando me encontré con aquel retrato, entonces ya sí que sabía yo que iba a ser más fuerte que ellos, ¿no? Lo enterré allí, y siempre cuando lo veía de ser torturado como un chico, le cogí, como si pudiera entenderme, le desenterraba y decía: mira, camarada, cómo me ha puesto, pero no te preocupes, que yo tendré fuerza para defender al partido y tal, ¿no? Y ese retrato, cuando yo salí en libertad, lo mandé a Moscú, y allí está, en el Museo de Moscú está. Y quería preguntarte también, ya yendo a hoy en día, con tu larga experiencia, con tu memoria, ¿cómo ves la sociedad hoy en día? ¿Cómo ves la sociedad en la que vives hoy en día? ¿Cómo ves a la juventud? ¿Cómo ves hoy en día? Yo creo que no hay que olvidar que el peso de una dictadura siempre es muy serio, ¿no? Y marca.
Pero sin embargo la nueva generación yo creo que están reaccionando bien, ¿no? Y desde la época del 15M y todo eso, pues ha ido creando en la juventud un espíritu de lucha y de organización y tal. Yo creo que está bien y que se está respondiendo y que hay que lograr que esta nueva generación se comprometa cada vez más con nuestros ideales, que son los suyos, el conseguir un mundo más justo y más humano para todos, y yo creo que eso se está consiguiendo, ¿no? Y bueno, y quería preguntarte también, porque hubo una época en donde hubo una campaña muy agresiva contra ti, de la gente de Intereconomía, la Gaceta y todo esto. Claro, porque me causaban no sé cuántos crímenes, no sé cuántas cosas y tal. Sí, ¿qué sentiste en ese momento cuando leíste, pues nada, leíste tu nombre en los periódicos como asesino de curas y de padres de curas? Porque en los pueblos, pues lo que hacían a los dirigentes, a los que eran, y yo había sido un dirigente de Alcalá de Henares, de la Juventud y tal, miembro del Frente Popular, pues le cargaban luego todas las cosas que habían ocurrido en aquel lugar, ¿no? Y incluso, como te decía yo me acuerdo que una vez, al contrario, nosotros no queríamos que la gente se tomase la justicia por sus manos, y en aquella época se produjeron muchos desmanes, no solo los que cometió el régimen franquista en los sitios donde dominaba, sino que desgraciadamente también en nuestra zona a veces se cometían excesos que ahora uno los mira fríamente y dice, eran excesos que no se justificaban, porque ese no era el ideal de la República, ni muchísimo menos. Pero no podías evitar que en las altas temperaturas de una guerra civil, ¿comprendes? Y ante la indignación que producía la sublevación contra la República, pues claro, no se cometieran cosas que eran imposibles de dominar, ¿no? En los pueblos y tal, y se cometieron cosas también de nuestra parte, algunos excesos que luego hemos criticado y hemos reconocido, pero que no son comparables con lo del campo que dominó el franquismo, porque allí, claro, asesinaban a la gente como si... ¿Y cómo definirías la represión franquista? ¿Cómo? ¿Definirías la represión franquista después de la guerra? La represión, pues como cruel, fue una represión cruel, porque se trataba de acabar con el enemigo, ¿no? Y bueno, yo estaba en la cárcel y éramos allí, fíjate, solo en la cárcel de Polier éramos casi 6.000 presos, ¿no? No había, yo creo que mis ideas son justas, para tener como todo defectos, ¿no? Pero yo luchando por lo mismo, ¿no? Por otro mundo más justo, más humano, por la explotación, por el capitalismo, que eso es porque todos nuestros males vienen del capitalismo, del sistema capitalista, ¿no? Y eso hay que seguir luchando contra ello, ¿no? Y eso que el capitalismo tiene mucha fuerza, porque no solo desde el punto de vista, sino que tiene una infraestructura que a la gente muchas veces le confunde y tal, que si el liberalismo, si la democracia liberal, que si tal, ¿no? Pero el capitalismo está ahí con sus garras acechando siempre y eso es muy difícil, hasta que no acabemos con este sistema, pues es muy difícil evitar muchas cosas, ¿no? Veremos el final del capítulo. Y me gustaría, para terminar, simplemente que mandaras un mensaje a toda esa gente joven que está comenzando a militar, tú de toda tu experiencia, como una persona en lo que ellos se pueden reflejar, una persona, un ideal, una persona a la que seguir. Pues nada, le diría que los que están luchando, que han emprendido un camino justo, y los que no lo han hecho todavía, que deben incorporarse para conseguir cambiar las cosas y que vivamos en una España libre, más floreciente, más justa, más humana, y donde la represión no sea para unos pocos, como ha ocurrido siempre, los que han luchado por un mundo diferente, que siempre han pagado las consecuencias. Yo no soy partidario de la venganza, ni lo he sido nunca, porque la venganza no tiene ningún sentido, Yo recuerdo que una vez el director de la prisión de Burgos me cogió cabreado porque no podían conmigo, porque yo participaba siempre en las huelgas, y él, me acuerdo que me cogió por la solapa y me decía, ¿pero tú por qué cojones luchas? Y yo dije, pues mire usted, yo lucho por una sociedad donde no le puedan hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. O sea, colocarte por encima de ellos en dignidad y en... ¿Comprende? Entonces yo creo que esto cambia para cortar los pescuezos, ¿no? En primer lugar, darle, ya que hoy es el día 14 de abril, pues tenemos que celebrar a ver si la tercera nos viene pronto. Sí. ¿Ves? Porque usted ha vivido un beso, por supuesto. Es lo más seguro de momento. Y 1000 que le daba. Porque usted para mí, para mi marido, que no puede ni hablar, Ay, cuidado. es todo
un símbolo. Entonces, le voy a leer lo que él ha escrito, porque lo escribió él, sí. Pero, como verá, está tan... A ver. Entonces, quisiera mostrarle mi admiración por seguir viviendo en pie, sin haber renunciado a sus creencias y a su clase social. Mi cariño y apoyo a un hombre, para mí un ejemplo que ni se rindió ni renunció a nada en el camino de la vida. Me llena de admiración que alguien al que de alguna forma veo cercano sea capaz de perdonar y propagar la idea de la reconciliación, y además lo haya hecho desde los ya lejanos años del plomo. Reconciliación que mi familia no intentó siquiera, divididos como vivieron, murieron sin decirse nunca nada. Todo se quedó en el interior, pudriéndose. Reconciliación que yo mismo hoy día no soy ni fui capaz de querer ni apoyar, quizás herido por dentro. Para mí es un orgullo que usted, con las ideas que defiende, hoy no muy de moda, pero las que siempre defendió y en las que cree, siga diciendo que es comunista. Para muchos de los que vivimos y luchamos contra el muro ciego del franquismo, usted representa, de alguna forma, aquel hombre del que habla Brecht, los que son imprescindibles. Salud y república. Sí, muchas gracias. De veras, hay hombres que luchan un día y son buenos. Efectivamente. Hay hombres que luchan muchos días y son mejores. Eso es. Pero hay hombres que luchan toda su vida. Y son los imprescindibles.